Solo quería cruzar la calle después de una velada perfecta con mi hijo. De pronto, un desconocido me sujetó del brazo. «Detente. Es una trampa». Un camión pasó a toda velocidad, a 150 kilómetros por hora, rozándome casi. Atónito, grité. «¿Quién eres? ¿Cómo lo sabías?» Él susurró. «¿No me reconoces?» Lo miré más de cerca y lo reconocí. En ese instante, mi mundo cambió para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora es ahora mismo donde te encuentras. Eres un egoísta. La voz de Matthew cortó mi tranquila velada como una hoja de acero atravesando la seda. Lentamente doblé el periódico, me quité las gafas de lectura con deliberada calma. Hasta hacía unos minutos, el crepitar de la chimenea había sido mi única compañía, llenando la sala con sombras cálidas que bailaban sobre la alfombra persa donde ahora mi hijo caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. ¿Egoísta? Me incorporé de mi butaca de cuero, desplegando toda mi estatura. A los 68 años aún impongo mis 1,88 metros de presencia. Interesante elección de palabras. Su traje Armani reflejaba la luz del fuego mientras gesticulaba con esas manos perfectamente cuidadas, un contraste doloroso frente a mis dedos marcados por el trabajo. Papá, tiene 68 años. Es hora de ceder las riendas a la generación más joven. ¿Joven? Saboreé la palabra como si fuera amarga. ¿Quieres decir irresponsable? Matthew dejó de caminar. Su peinado perfecto capturaba el brillo de las farolas que se filtraban por los ventanales victorianos. Me gradué en Harvard. Tengo ideas para modernizar el negocio. ¿Harvard? Bufé, con desprecio. Ese diploma colgado en tu apartamento no significa nada frente a lo que aprendí en 42 años de jornadas de 16 horas. Esos tiempos ya pasaron, papá. Necesitamos sangre nueva, enfoques modernos. Se acercó, y pude percibir el aroma de su costoso perfume mezclándose con el humo de leña de nuestra chimenea. No puedes aferrarte a las riendas para siempre. Enderecé los hombros, mi porte militar resurgiendo como un reflejo grabado en la memoria. Puedo aferrarme a ellas todo el tiempo que lo desee. Eso no es justo para la empresa, ni para mí. Su voz subió de tono, la desesperación desplazando la seguridad que había mostrado segundos antes. He trabajado ahí durante 15 años. ¿Trabajado? Me acerqué un paso más, reclamando mi territorio. Has estado aprendiendo. Y hay una gran diferencia. Las fotos familiares sobre la repisa fueron testigos mudos de nuestro enfrentamiento. El rostro sonriente de Elizabeth brillaba entre ellas, congelado en tiempos más felices, cuando nuestro hijo prometía ser un hombre distinto, no este heredero engreído. Los ojos de Matthew se desviaron hacia las fotos y regresaron a mí. Ya no soy un simple becario universitario. Entiendo el negocio, los clientes, las tendencias de mercado que te niegas a reconocer. Su voz se quebró apenas. Con esa actitud nunca descubrirás el verdadero potencial de esta empresa. Un frío se instaló en mi pecho. Con esa actitud, esta empresa será tuya solo cuando yo muera. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. El tic-tac del reloj de pie sonaba amplificado en la quietud repentina. El testamento. Su voz se redujo a un susurro. El testamento está a mi nombre, ¿verdad? La pregunta flotó en el aire como humo. Estudié su rostro, el rostro de mi propio hijo, y vi en él algo que me heló más que la fría noche de octubre tras los ventanales. Sí, dije al fin. Pero no por mucho tiempo. Le señalé la puerta principal con el mismo gesto firme que durante décadas usé para dirigir cuadrillas de construcción. Fuera de mi casa. El rostro de Matthew palideció. Retrocedió un paso, luego otro. Por un instante, volvió a aparecer el niño que solía llevarme café en las obras. Pero su expresión se endureció de golpe. Vas a lamentar esta decisión, papá. Atravesó el pasillo, sus pasos resonando contra la madera. La puerta principal se cerró de un portazo que hizo temblar los ventanales,
un estruendo que reverberó en la casa como un disparo. Permanecí de pie, escuchando cómo su BMW rugía en el camino de entrada. El motor bramó, se alejó y dejó tras de sí el olor agrio del caucho quemado y de su ira. El silencio pesaba más que la propia presencia de Matthew. Junto a la chimenea, mi cuerpo seguía erguido, aún con el porte militar. Pero a medida que el sonido del coche se fundía con el murmullo lejano de la avenida Commonwealth, dejé caer los hombros. Me dirigí al mueble del whisky, cada paso medido sobre la gastada alfombra persa. El Macallan 18 brilló con destellos ámbar bajo la luz del fuego mientras hervía 2 dedos en un vaso de cristal. Lo sostuve, pero no pude beber. Mis manos, endurecidas y cicatrizadas por décadas de trabajo, temblaron apenas perceptibles. Dejé el vaso intacto sobre la repisa y me sequé las palmas contra el pantalón. La foto de bodas de Elizabeth me sonreía desde su marco plateado. «Se ha convertido en todo lo que me advertiste», murmuré hacia su imagen. El fuego languidecía, alargando las sombras en la sala. Afuera, la tarde otoñal se adueñaba de Beacon Hill, las farolas dibujaban charcos amarillos sobre la acera. El compás del reloj de pie marcaba cada segundo de mi creciente amargura. Ingrato. La palabra retumbaba en mi mente mientras comenzaba a caminar sobre el mismo sendero que minutos antes había desgastado Matthew. Después de todo lo que sacrifiqué, cada fin de semana perdido, cada cena que se enfrió esperando mi regreso, todo por construir algo digno de dejar como legado. Me detuve frente a los estantes empotrados, abarrotados de premios empresariales y reconocimientos. 42 años levantando Jenkins Builds desde la nada hasta convertirla en una compañía de 50 empleados, capaz de manejar proyectos comerciales millonarios. Y mi hijo solo me veía como un obstáculo a eliminar. La butaca de cuero crujió bajo mi peso cuando me hundí en ella y cubrí mi rostro con las manos. El aroma a libros viejos y cera para muebles me envolvía, un recuerdo tangible del hogar que Elizabeth y yo habíamos construido antes de que el cáncer me la arrebatara, antes de que la soberbia de Matthew envenenara lo que debía ser un legado de orgullo. Quizá fui demasiado blando con él, admití frente a la sala vacía. Elizabeth me había advertido, no lo malcríes, no le des sin exigir esfuerzo a cambio. Y aún así lo hice. Escuelas privadas, matrícula en Harvard, un puesto asegurado en la empresa, todo en bandeja, porque quise que tuviera lo que yo jamás tuve creciendo en South Boston. El whisky seguía intacto sobre la repisa. Lo miré, recordando el día de su graduación. Qué orgulloso estuve entonces, qué convencido de que mi hijo llevaría la empresa a alturas insospechadas. Ese orgullo ahora me parecía ingenuo, casi ridículo. A lo lejos, una sirena cortó la noche, seguramente rumbo al más general. La vida seguía, mientras la mía parecía suspendida entre la decepción y la determinación. El teléfono sonó en la cocina, una sola vez, luego se apagó. Quizá algún amigo de Matthew o alguna llamada de la oficina sobre los proyectos del lunes. Trabajo. El único constante desde la muerte de Elizabeth. Lo que daba sentido a mis días. Jenkins Builds no era solo un negocio. Era la prueba de que un chico de South Boston podía levantar algo duradero, valioso. Me incorporé con renovada firmeza. Mañana iría a la oficina. Pensaría con claridad, lejos del peso emocional de esta casa cargada de recuerdos. La empresa merecía más que ser heredada como simple botín, sin esfuerzo ni mérito. Avivé el fuego con cuidado, apagué las lámparas una a una. La casa se sumió en penumbras mientras subía la escalera, mi sombra proyectándose sobre los peldaños gastados. En el descansillo, me detuve un momento para mirar hacia la sala donde mi relación con Matthew había cambiado para siempre. Mañana traería claridad. Esta noche necesitaba descanso para asimilar la verdad sobre el hombre en que se había convertido mi hijo. El estacionamiento se abría desierto alrededor de mi camioneta, un contraste brutal con el caos habitual de un día laboral en el centro de Boston. Pasé mi tarjeta por la entrada del edificio, una vieja fábrica convertida en oficinas, escuchando el eco de mis pasos en el vestíbulo de mármol mientras el ascensor me llevaba al piso 12. Jenkins Builds ocupaba toda la planta,
Un loft moderno con vistas al puerto que todavía me impresionaban, incluso después de 12 años en ese lugar. Encendí las luces, viendo cómo los fluorescentes parpadeaban hasta iluminar por completo el espacio. El área de recepción donde Liz siempre colocaba flores frescas y fotos familiares de nuestros 50 empleados. Caminar por la oficina en silencio se sentía como recorrer un museo de la obra de mi vida. En el muro de proyectos colgaban fotografías y planos de edificios terminados, la renovación del centro de acreditaciones, 3 complejos de oficinas en Back Bay, decenas de residenciales que habían transformado barrios enteros. En la sala de descanso preparé café con la precisión ritual de quien lleva décadas llegando antes que todos. La máquina borboteó y resopló, llenando el silencio con sonidos familiares. Tras los ventanales, el puerto de Boston se extendía gris y picado bajo el cielo encapotado de octubre. Mi despacho en la esquina me dio la bienvenida con su escritorio de caoba y su butaca de cuero. Ambos regalos que Elizabeth insistió en comprar cuando nos mudamos desde nuestro estrecho local de Dorchester. Un hombre exitoso debe verse exitoso, dijo entonces, sofocando mis protestas por el gasto. El periódico yacía doblado junto a la computadora. Pero en lugar de leerlo, abrí el cajón inferior del escritorio y busqué lo que sabía que estaba ahí. Una maqueta a escala de nuestra primera casa, el triple decker de Dorchester que lo inició todo en 1982. Recordé estar de pie en aquella cocina desmantelada, con polvo de yeso en el pelo, preguntándome si había cometido el mayor error de mi vida. Elizabeth me llevaba café cada mañana de aquel primer invierno brutal. Su fe en mi visión era más fuerte que mis propias dudas. 1982, dije en voz alta, girando la maqueta entre las manos. Empezamos renovando una casa vieja que nadie quería tocar. Los recuerdos fluyeron como la marea del puerto. Solicitudes de préstamo rechazadas. Fines de semana trabajando, durmiendo en la camioneta para ahorrar en hoteles cuando las obras se alargaban. Elizabeth llevando el almuerzo a las obras. Sacándome astillas de las manos. Creyendo en algo que yo mismo aún no veía con claridad. Nuestro primer gran contrato, la renovación de un edificio de oficinas en Back Bay, se sintió como ganar la lotería. 5 años de lucha validados de pronto por un apretón de manos de un cliente satisfecho que nos recomendó a otros. Las últimas palabras de Elizabeth resonaron en la oficina silenciosa. No dejes que nadie minimice lo que has construido, Morris. Esta empresa es la prueba de que los sueños respaldados por trabajo se convierten en legado. Matthew nunca entendió esa diferencia. Los sueños sin trabajo se quedan en fantasías, y el trabajo sin visión no produce nada digno de heredarse. Mi hijo no tenía ni la visión para imaginar lo que la empresa podía llegar a ser, ni la ética para merecer guiarla hasta ahí. Por la ventana, algunos veleros de recreo navegaban el puerto, sus velas blancas atrapando la luz de la mañana, libertad ganada por saber leer el viento y el agua, no concedida por derecho de nacimiento. La maqueta se sentía sólida en mis manos, madera, pegamento y oficio cuidadoso, igual que los edificios reales que habíamos levantado. Prueba tangible de que las ideas pueden volverse realidad con constancia y destreza. Jenkins Builds daba trabajo a 50 personas que dependían de un liderazgo prudente, no de una ambición temeraria. Los clientes confiaban en nosotros porque nos habíamos ganado esa confianza proyecto a proyecto, sin atajos ni promesas imposibles. Esa reputación no podía transferirse a alguien que veía la herencia como un privilegio automático. Mi café se había enfriado mientras me perdía en los recuerdos. Aún así, lo apuré, saboreando el amargor del fondo, y coloqué la casa en miniatura en un lugar destacado del escritorio, donde pudiera verla todos los días. De pie frente a la ventana del puerto, me invadió la calma que trae comprender verdades difíciles. La empresa sobreviviría a esta crisis familiar porque estaba construida sobre algo más fuerte que los lazos de sangre, el valor creado con esfuerzo. El teléfono empezó a sonar en recepción, quizá el inicio temprano de los asuntos del lunes. No respondí, pero el sonido me recordó que Jenkins Builds continuaría con o sin dramas familiares. Mi resolución cristalizó como el hielo del puerto en invierno, completa, irrompible, necesaria. Habían pasado 3 días desde aquella claridad del sábado por la mañana.
La rutina del lunes en la oficina se sintió distinta, productiva, pero con un tinte de melancolía. Y ahora, sentado a la mesa de mi cocina con el almuerzo tardío y los reportes trimestrales desparramados frente a mí, mis pensamientos derivaron hacia el silencio de Matthew. El teléfono de disco de mi despacho empezó a sonar con insistencia, cortando la quietud de la tarde como una alarma. Levanté la vista de las proyecciones financieras, contando cada timbrazo mientras debatía si contestar. La mayoría de llamadas de negocios ya llegaban a mi celular. 4 timbrazos, 5, 6. Empujé la silla hacia atrás y caminé despacio al despacho, con la mano suspendida sobre el auricular negro. Al 7º timbrazo, lo llevé a mi oído. «Hola, papá. Soy yo». La voz de Matthew traía un tono que no le escuchaba desde hacía años, incierto, casi humilde. «Escucha, quería disculparme por lo del viernes por la noche». ¿Matthew llamándome a mí? Me enderecé en la silla. La luz de la tarde entraba por las ventanas del despacho, iluminando motas de polvo que danzaban como mis pensamientos de pronto en carrera. «Pensé que no llamarías», admití, con una cautela que no pretendía mostrar. Estuvo mal exigir cosas. Hablaba despacio, escogiendo cada palabra. «Tú levantaste esa empresa desde cero. No tenía derecho a comportarme como si me la debieras». Las fotos familiares del escritorio parecían observar nuestra conversación, la sonrisa de Elizabeth, la foto de graduación de Matthew, tiempos más felices, cuando nos entendíamos. Algo se aflojó en mi pecho, un nudo que había cargado 3 días. «Bueno», dije. Los dos dijimos cosas que no sentimos realmente esa noche. «Papá, mañana los Red Sox juegan contra los Yankees, último partido de la temporada». Su voz ganó energía, se coló un entusiasmo que casi había olvidado. «¿Quieres ir como antes? Sé lo mucho que te gusta ganarle a Nueva York». «¿Béisbol?» ¿Cuándo fue la última vez que Matthew propuso un plan familiar? La pregunta me tomó por completo desprevenido, la esperanza subió pese a mi mejor juicio. «¿Lo dices en serio?» «Totalmente en serio. Nos vemos en la entrada principal sobre las 6:30 mañana. Conseguiré buenos asientos. Noche de padre e hijo como se debe». Me descubrí sonriendo por primera vez desde el viernes. «Por supuesto», asentí. «Es una idea estupenda, hijo». La última vez que habíamos ido juntos a Fenway fue en 2019, antes de que la pandemia lo cambiara todo, cuando todavía parecía disfrutar de mi compañía en lugar de tolerarla. Aquellos juegos habían sido una tradición, algo que Elizabeth alentaba diciendo que los hombres necesitaban sus rituales de unión. «Perfecto. Te escribo si algo cambia, pero cuenta con las 6:30 en la puerta principal». Al colgar, permanecí de pie en el despacho, viendo mi reflejo en el cristal que se iba oscureciendo. Quizá Elizabeth tenía razón, la paciencia acabaría por recuperarlo. Tal vez solo necesitaba tiempo para madurar, para entender que la familia significa más que planes de sucesión. Los recuerdos de los Red Sox en mi estantería parecían brillar con la luz que se apagaba. Pelotas firmadas, programas antiguos, una foto de Ted Williams que atesoraba desde niño. Mañana por la noche, Matthew y yo volveríamos a sentarnos juntos, animando a nuestro equipo como cuando él era pequeño y yo creía saberlo todo sobre el mundo. Fui al dormitorio a pensar qué ponerme, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. Ese día laboral terminó 2 horas antes de lo habitual. Salí de la oficina a las 4, contándole a Liz mis planes para la noche con Matthew. Su cara se iluminó al instante. «Morris, es maravilloso. Ustedes no van juntos a un partido desde hace años». Subiendo los escalones de mi brownstone con energía extra en cada zancada, sentí la expectación acumulándose como la presión en una locomotora. El aire de octubre traía la promesa nítida del otoño en Boston. Clima perfecto para el béisbol. En el dormitorio abrí el armario y revisé mi ropa casual. Ahí, colgada detrás de las camisas de vestir, estaba mi vieja camiseta de los Red Sox de los años 90. La tela, suavizada por décadas de lavados, guardaba recuerdos en cada hilo.
Aquella camiseta había presenciado el primer partido de Matthew a los 12. Aún podía verlo con su uniforme en miniatura, los ojos abiertos de par en par mientras atravesábamos el túnel hacia la Catedral Verde de Fenwa. Ese día comió 5 hot dogs y se sintió mal en la 7ª entrada, pero se negó a irse antes. Mi gorra antigua descansaba en el estante del armario, polvorienta pero valiosa. Elizabeth me la compró en 1995, insistiendo en que todo fan de los Red Sox necesitaba la prenda adecuada. La visera estaba curvada exactamente como me gustaba, moldeada por años de protegerme de las luces del estadio. El pronóstico del tiempo en el teléfono marcaba cielo despejado y una mínima de 58 grados Fahrenheit, unos 14 grados C, perfecto para octubre. Elegí una chaqueta ligera, suficiente para la brisa nocturna, sin estorbar en el asiento del estadio. La decisión llegó de golpe. Iría caminando a Fenwa Park. De pie en la ventana del dormitorio, calculé la distancia de Beacon Hill a Kenmore Square, 20 minutos, a lo sumo, por barrios que conocía desde niño. La tarde era demasiado hermosa para desperdiciarla en tráfico, y caminar me daría tiempo para saborear este inesperado regalo de reconciliación. Llamé a Liz a la oficina para avisarle que quizá llegaría tarde a la mañana siguiente, dependiendo de la hora a la que terminara el partido. «Disfruta cada minuto», dijo con calidez. «Te mereces esta alegría». Merecer. La palabra resonó mientras me preparaba para salir. ¿Merecía yo el cambio de corazón de Matthew? Tal vez la paciencia sí era una virtud, como siempre decía Elizabeth. Quizá mi hijo solo necesitaba tiempo para reconocer lo que realmente importaba en la vida. A las 5:45 salí a las aceras históricas de Beacon Hill. Los faroles de gas comenzaban a encenderse temprano, proyectando cálidos charcos de luz sobre los caminos de ladrillo, alisados por siglos de pisadas. En la cercana Louisburg Square, unos niños jugaban, mientras aromas de cena se escapaban de las ventanas de los brownstones. El paseo me llevaría por Boston Common, luego entre el bullicio del centro, para seguir por Boylston Street hasta Kenmore. Cada paso me acercaba a lo que sentía como un nuevo comienzo con mi hijo. Elizabeth habría sonreído al verme con mi vieja camiseta de los Red Sox caminando hacia un partido con Matthew. El béisbol une a los hombres, solía decir. Hay algo en sentarse lado a lado, animando al mismo equipo, que fortalece los lazos. En la esquina de Charles y Beacon me detuve a mirar por última vez mi casa antes de desaparecer entre la multitud del centro. Las ventanas del brownstone brillaban doradas en la luz moribunda, sólidas y permanentes contra el cielo cambiante. El mañana traería lo que tuviera que traer. Esa noche pertenecía a padres e hijos y al gran pasatiempo de América. El Green Monster se alzaba sobre Lansdowne Street cuando me acerqué a la entrada principal de Fenwa. Multitudes de fanáticos fluían hacia las puertas, un mar de rojo y azul marino mezclado con alguna que otra camiseta de los Yankees, llevada por valientes que se aventuraban en territorio enemigo. Vi a Matthew junto a las taquillas, saludando con entusiasmo. Llevaba caquis y un polo de los Red Sox perfectamente planchado, más formal que mi camiseta vintage, pero en su rostro irradiaba una emoción genuina mientras se acercaba con los brazos abiertos. Nuestro abrazo se sintió natural por primera vez en años. Su gesto se prolongó un segundo más de lo esperado, y tuve que contener lágrimas inesperadas. «Papá, te ves genial. Esa camiseta me trae muchos recuerdos. Tu madre me la compró el año en que entraste a la liga infantil», respondí, ajustándome la visera de la gorra, de pronto consciente de mí mismo. Me pareció lo más apropiado para esta noche. Matthew sacó de su bolsillo unas entradas caras con un aire teatral. Sección 18, justo detrás del plato. Los mejores asientos que encontré. El precio de esas entradas debía de ser considerable, mucho más de lo que Matthew solía gastar en cualquier cosa. Su generosidad me sorprendió y me conmovió mientras pasábamos por seguridad y entrábamos al vestíbulo de Fenwa. ¿Recuerdas cuando solíamos sentarnos en las gradas?, pregunté, señalando los asientos más económicos. Claro, pero esta noche merece algo mejor que gradas. Esta noche es especial. Nuestros asientos superaron cualquier expectativa.
Sección VIP con sillas acolchadas, portavasos y protección contra el viento. Matthew había gastado una suma importante para hacer que la velada fuera memorable. Ese gesto hablaba más que cualquier disculpa. Matthew, estos asientos deben haber costado una fortuna. Vale cada centavo con tal de verte sonreír así, respondió, haciendo una seña a un vendedor de perritos calientes y cerveza. Mientras los equipos hacían ejercicios de calentamiento en el campo, nos acomodamos en una charla cómoda. Matthew preguntó por jugadores específicos, recordó estadísticas que yo le había enseñado años atrás, se rió con mis comentarios sobre la nómina sobrevalorada de los Yankees. «Papá, ¿recuerdas cuando vinimos y yo tenía 12? Tú me explicaste por qué Fenway era especial, el Green Monster, el triángulo del jardín central, el poste de Pesky. Reímos juntos. Esa noche comiste 5 hot dogs y te enfermaste», añadí. «Hoy me limito a 2», dijo Matthew, riendo. El sonido de su risa me transportó 26 años atrás, cuando era lo bastante pequeño como para tomar mi mano al caminar por esos mismos pasillos. El primer lanzamiento fue a las 7:07 de la tarde, y nos levantamos con otros 40.000 aficionados para vitorear. Los Yankees tomaron ventaja temprana, pero Matthew no se desanimó. Animó cada turno de los Red Sox, analizó los cambios de lanzadores, me compró otra cerveza en la tercera entrada. En la quinta, Boston remontó y se puso 7-4. Matthew y yo nos pusimos de pie, chocando las palmas en cada batazo, con las voces roncas de tanto gritar. Durante 3 horas mágicas, no fuimos director general y heredero exigente, fuimos solo padre e hijo compartiendo algo atemporal. En la séptima entrada, cantamos Sweet Caroline junto a todo el estadio, el brazo de Matthew sobre mis hombros mientras nos mecíamos al ritmo de la música. En ese instante, rodeado de miles de voces celebrando al unísono, sentí una felicidad plena por primera vez desde la muerte de Elizabeth. «Gracias por llamar ayer», le dije cuando cayó el último out. Esto era exactamente lo que necesitaba. Matthew sonrió, aunque algo cruzó fugazmente su rostro, demasiado rápido para descifrarlo. «Será mejor salir antes de que la multitud se haga muy densa», sugirió, mientras los fanáticos comenzaban a dirigirse a las salidas. Nos detuvimos junto a nuestros asientos, recogiendo chaquetas, mientras el estadio se vaciaba lentamente. Las luces del campo permanecían encendidas y el personal de mantenimiento ya preparaba el terreno para el invierno. «Papá, ¿por qué no salimos por separado? Aparqué al otro lado de Kenmore. Tú seguramente querrás volver directo a Beacon Hill». La sugerencia parecía lo bastante práctica. «Está bien, hijo. Gracias otra vez por esta noche. Ha significado todo para mí». Nuestro abrazo final se prolongó mientras miles de fanáticos avanzaban por Yawkey Way como un río humano de seguidores celebrando a los Red Sox. Las bocinas sonaban canciones de victoria en todo el barrio de Fenway, mientras los vendedores ofrecían sus últimos recuerdos y programas del partido. «¡Qué juego!», grité por encima del ruido, mi voz aún rasposa tras 3 horas de aliento. 7-4 contra los Yankees. Difícil superarlo. Matthew caminaba a mi lado, mirando de vez en cuando su reloj. «Papá, dejé el auto en el estacionamiento caro, en la esquina. ¿Seguro que no quieres que te lleve a casa?» El aire nocturno de octubre se sentía fresco e inspirador tras el calor del estadio. Incluso se alcanzaban a ver estrellas sobre las luces de Boston, un lujo raro en la ciudad. «No, gracias, hijo. La noche está perfecta para caminar y quiero pensar en lo de hoy mientras dure la sensación. Además, son apenas 20 minutos hasta Beacon Hill». Llegamos a su BMW, un sedán negro elegante que probablemente costaba más que el salario anual de mucha gente. El estacionamiento exclusivo en Lansdowne Street debió de costarle al menos $50. Otro gesto que demostraba cuánto significaba esta noche para él. «Ten cuidado en el camino, papá». La voz de Matthew llevaba un matiz de preocupación que me conmovió. «El tráfico puede estar loco después de partidos así. No te preocupes. No soy un anciano indefenso. He caminado estas calles durante 40 años. Lo sé.
Solo hazle caso a la preocupación de tu hijo. Está bien. Me atrajo hacia otro abrazo, más largo aún que el de nuestra llegada. Sentí sus brazos apretarse con fuerza alrededor de mis hombros, casi con desesperación, como si quisiera grabar ese instante en la memoria. Gracias por dar el primer paso para arreglar lo nuestro, susurré a su oído. Tu madre estaría feliz de vernos así. Cuando nos separamos, los ojos de Matthew brillaban extrañamente bajo la luz dura y blanca del estacionamiento. Forcejeó un momento con las llaves antes de abrir la puerta de su BMW. Conduce con cuidado, le pedí mientras se acomodaba en el asiento. Escríbeme cuando llegues, para saber que estás bien. De acuerdo, papá. Lo haré. Tú también. Directo a casa, sin desvíos. El motor rugió con precisión alemana, y vi cómo sus luces traseras se perdían en el flujo de tráfico posterior al partido, rumbo al centro de Boston. Durante varios minutos permanecí en el estacionamiento, saboreando la inesperada magia de la velada. Finalmente, comencé a caminar hacia Lansdowne Street, respirando profundamente el aire otoñal que ya traía consigo un leve anticipo de invierno. El trayecto familiar a casa me llevaría por el campus de la Universidad de Boston, luego entre los barrios residenciales que había conocido desde niño, hasta llegar otra vez a las calles iluminadas con faroles de gas en Beacon Hill. 20 minutos de caminata tranquila por delante. 20 minutos para procesar este giro maravilloso en mi relación con Matthew. La voz de Elizabeth parecía susurrar en la brisa fría. La paciencia siempre gana al final, Morris. En la esquina de Lansdowne y Brooklyn Avenue me detuve un instante para mirar por última vez las luces de Fenway Park. El mañana traería lo que tuviera que traer, pero esa noche pertenecía a padres e hijos y a las segundas oportunidades. Giré la esquina, desapareciendo de la vista de cualquiera que aún pudiera estar observando desde el estacionamiento. El paseo por el vecindario de Fenway había sido exactamente lo que esperaba. Calles tranquilas bordeadas de brownstones, el sonido lejano de los aficionados celebrando desvaneciéndose poco a poco detrás de mí, hojas otoñales crujiendo bajo la luz de farolas que bañaban todo en cálidos charcos dorados. Llegué a la intersección de Lansdowne y Brooklyn Avenue sintiéndome en paz absoluta con el mundo. El semáforo brillaba en rojo bajo el aire fresco de octubre y me detuve en el paso de peatones como cualquier transeúnte responsable. Mi mente seguía repasando los momentos de aquella reconciliación mágica con Matthew. La señal cambió a verde. El icono de caminar se iluminó. Avancé hacia el cruce, con mi vieja camiseta de los Red Sox visible bajo las luces de la calle, completamente ajeno a que la muerte venía a toda velocidad hacia ese punto a 130 kilómetros por hora. Una mano me sujetó del brazo con una fuerza brutal, tirándome hacia atrás justo cuando daba mi primer paso en la intersección. «Detente. Es una trampa». El enorme camión rugió al pasar por el exacto lugar donde habría estado, su motor atronador, los faros enceguecedores y el desplazamiento de aire levantando mi chaqueta como manos invisibles. El suelo vibró bajo mis pies por el peso y la velocidad de la mole. Tropecé hacia atrás contra el desconocido que me había salvado, los dos casi cayendo por la violencia del movimiento. El camión desapareció doblando la esquina con un chirrido de neumáticos, dejando tras de sí el hedor acre de caucho quemado y gasóleo. «¿Pero qué demonios?», jadeé, con el corazón golpeando mis costillas mientras la realidad de lo ocurrido me golpeaba como agua helada. El hombre que me había salvado me sostuvo con ambas manos, su agarre firme y tranquilizador. Llevaba gafas y un abrigo marino, de estatura media, probablemente de la edad de Matthew, con una expresión mezcla de urgencia y culpa. «¿Está herido?», preguntó, examinando mi rostro bajo la luz del farol. Estoy vivo». Mi voz salió apenas como un susurro. Ese camión me habría matado si no me hubiera sujetado. La intersección quedó inquietantemente silenciosa tras el estruendo del vehículo. No se acercaban más coches desde ninguna dirección, como si el universo hubiera preparado esta escena de casi muerte con precisión teatral. «Debe sentarse», dijo el desconocido, guiándome hacia un banco junto a la parada de autobús. «Está en shock». Mis piernas se sentían inestables mientras dábamos los pocos pasos hasta el banco metálico y frío.
El peso familiar de mi gorra de los Red Sox, la camiseta que tanto había amado Elizabeth, los zapatos cómodos que había elegido para esa caminata, todo me resultaba irreal ahora. Como simples utilerías de una obra en la que alguien acababa de intentar asesinarme. ¿Cómo lo supo? Alcancé a preguntar, desplomándome en el asiento helado. ¿Cómo supo estar aquí, en el momento exacto, para salvarme? El desconocido se sentó a mi lado y se quitó las gafas, limpiándolas con dedos temblorosos. Cuando volvió a mirarme, vi algo en su expresión que me heló la sangre más que la propia noche de octubre. Señor Jenkins, dijo en voz baja. Tenemos que hablar. Lo miré, tratando de ordenar mi mente en medio del shock, intentando colocar aquel rostro familiar. La luz del farol dibujaba sombras duras en sus facciones. Algo en sus ojos, en la forma de su mandíbula, tiraba de mi memoria. ¿No lo conozco de algún lado? Pregunté con la voz aún temblorosa por la experiencia cercana a la muerte. Soy Grover Hayes, respondió, colocándose nuevamente las gafas con deliberada calma. Amigo de Matthew en Harvard. Nos hemos visto un par de veces en fiestas de la empresa. El nombre encajó de inmediato. Grover, sí, claro. El abogado. Estuviste en nuestro asado del 4 de julio hace 3 años. Mi confusión se profundizó. ¿Pero cómo? ¿Por qué estabas aquí justo en este momento? Él bajó la mirada hacia sus manos, la culpa marcada en su rostro como una confesión escrita. Matthew me habló de su plan. Contrató a alguien para atropellarlo con ese camión. Las palabras me golpearon con más fuerza que el propio vehículo lo habría hecho. Eso es imposible, susurré, con la voz quebrada. Acabamos de reconciliarnos esta noche. Fuimos al partido juntos. Reímos. Esa era la idea, señor Jenkins. Grover habló con la pesadez de quien carga con un conocimiento terrible. Quería que estuviera relajado y confiado. El béisbol, la reconciliación, todo fue calculado para hacerlo un blanco más fácil. Sentí que el mundo se inclinaba de lado, que la realidad se desmoronaba en algo irreconocible. El partido, los asientos caros, su disculpa, todo era una farsa. Me temo que sí. Grover tragó saliva. Le debe $50,000 a gente muy peligrosa. La única manera de pagarles era... No terminó la frase. Heredar mi empresa tras mi muerte. Las palabras colgaron en el aire como una sentencia de muerte dicha al revés. Mi hijo. El niño al que enseñé a lanzar una pelota, cuyas rodillas raspadas curé, cuya graduación en Harvard me llenó de orgullo. Ese mismo hijo había pasado la noche planeando mi asesinato mientras fingía amarme. Contrató a un conductor profesional, continuó Grover. $50,000 por lo que parecería un trágico accidente. Un empresario arrollado mientras volvía a casa tras una velada maravillosa con su hijo. Mis manos comenzaron a temblar sin control. La camiseta de los Red Sox, que hacía una hora me parecía tan significativa, ahora se sentía como un disfraz en una representación grotesca. Cada sonrisa de Matthew, cada risa compartida, cada instante que atesoré como prueba de nuestra reconciliación, todo eran mentiras. ¿Por qué no me advirtió antes? Pregunté, aunque mi voz salió plana, agotada de emoción. Debería haberlo hecho. Luché conmigo mismo todo el día, dividido entre la lealtad a un viejo amigo, hizo un gesto impotente. Pero no podía dejar que muriera por sus deudas. No podría vivir con eso en mi conciencia. El banco se sentía helado bajo mi cuerpo, el aire otoñal atravesaba mi chaqueta como si hubiera olvidado cómo generar calor. En algún punto distante, la vida nocturna de Boston continuaba. Comensales tardíos, parejas caminando a casa, el pulso normal de una ciudad, ajena a que un padre acababa de descubrir la traición definitiva de su hijo. ¿$50,000? Repetí atónito. ¿Eso valía mi vida para él? Grover se removió incómodo a mi lado. Señor Jenkins, sé que esto es devastador, pero debe decidir qué hará ahora. Matthew no sabe que yo intervine. Para él,
Su plan falló por un simple accidente de tiempo. Guardé silencio, procesando la destrucción total de todo lo que había creído sobre mi hijo. La empresa que levanté, el legado que planeé dejarle, el amor que nunca cuestioné, todo reducido en su mente a una transacción financiera. Algo frío y duro comenzó a formarse en mi pecho, reemplazando el shock y el dolor. Mi propio hijo había intentado matarme por dinero. Ahora me correspondía decidir qué hace un padre con ese conocimiento. Acepté el cigarrillo que Grover me ofreció con dedos temblorosos, aunque no había fumado en 20 años. La llama de su encendedor iluminó nuestros rostros en la oscuridad, creando un pequeño círculo de conspiración bajo la farola. «Dímelo todo», dije, con la voz más firme ahora que había pasado el impacto inicial. «Necesito entender exactamente qué planeó mi hijo». Grover exhaló humo en el aire frío de octubre, ordenando sus pensamientos. Se me acercó el martes pasado, dijo que tenía una oportunidad de negocio que requería discreción. ¿Una oportunidad de negocio? Una risa amarga se me escapó. Mi asesinato era su oportunidad de negocio. Los cobradores lo presionaban. Sara lo apremiaba con la hipoteca. Las colegiaturas del niño. Todo se le estaba saliendo de control. Grover hablaba con el peso de una confesión. Pensé que le pediría ayuda financiera, que tal vez le firmara un préstamo. En lugar de eso, te pidió ayuda para asesinarme. No directamente al principio. Hablaba de accidentes, de lo conveniente que sería que ciertos problemas desaparecieran. Grover tiró el cigarrillo y lo aplastó bajo su zapato. Cuando por fin lo dijo con claridad, me horrorizó. Las sirenas de la policía aullaron en la distancia, varios vehículos respondiendo a alguna emergencia en la ciudad. El sonido nos puso tensos a ambos, aunque técnicamente no habíamos hecho nada malo. El conductor que contrató, dije, obligándome a concentrarme en los detalles en lugar de la emoción. ¿Quién es? Un profesional. Se dedica a montar accidentes para fraudes de seguros, normalmente. Matthew lo encontró a través de malas conexiones de sus tiempos de apuestas. Los cristales de sus gafas reflejaron la luz del farol cuando giró hacia mí. $50,000 por un atropello limpio, sin testigos ni pruebas. Solo un trágico accidente. Cada detalle era otro clavo en el ataúd de mi relación con mi hijo. ¿Cuánto tiempo lleva planeando esto? 2 semanas, quizá 3. El partido de béisbol fue su golpe maestro. Ponerlo nostálgico y confiado, hacer que quisiera caminar solo a casa, coordinar el momento perfecto. Pensé en la actuación de Matthew esa noche. Cada sonrisa calculada, cada momento fabricado de unión, cada manipulación de mi amor paternal. Los asientos caros no habían sido generosidad. Habían sido una inversión para convertirme en un blanco más fácil. ¿Sara sabe de la deuda? Sí. ¿Del plan de asesinato? No lo creo. Ella lo presionaba para conseguir dinero, pero seguramente pensaba en un préstamo legítimo o algún negocio. La absurdidad me golpeó de lleno. Mi nuera, sin saberlo, presionando a su marido hasta empujarlo al parricidio por la colegiatura y la hipoteca. El sueño americano torcido en una monstruosidad. ¿Qué te hizo decidir intervenir esta noche? Pregunté. Grover se quitó las gafas, limpiándolas con manos temblorosas. Esta tarde me di cuenta de que no podría vivir conmigo mismo si lo dejaba ocurrir. La lealtad que aún sentía por Matthew no alcanzaba para ver morir a un hombre inocente. Incluso sabiendo que destruiría mi amistad con él. Una amistad con alguien capaz de asesinar a su propio padre no vale la pena conservarla, respondí. Nos quedamos en silencio, asimilando la magnitud de la traición de Matthew. A nuestro alrededor, la noche de Boston seguía su curso, el tráfico lejano, conversaciones tardías de peatones que pasaban, el zumbido de una ciudad que no tenía idea de que un hijo acababa de intentar matar a su padre por dinero de una herencia. Él estará esperando noticias, dije por fin. Probablemente revisando obituarios, reportes, esperando la confirmación de que estoy muerto. ¿Qué va a hacer? Me levanté del banco y sentí algo moverse dentro de mí, no solo en lo emocional,
casi en lo físico. El Morris Jenkins que había sido un padre amoroso y confiado desapareció para siempre. En su lugar se plantó alguien más duro, más frío, más calculador. Voy a asegurarme de que reciba exactamente lo que se merece, dije. Nada. Llegué a la oficina de Grover vestido con mi mejor traje y cargando un portafolio de cuero con los documentos que había ordenado durante una noche en vela. La ubicación en Cambridge me pareció apropiada, cerca de Harvard, donde Matthew y Grover se conocieron y donde mi hijo había aprendido la arrogancia que finalmente lo llevó a planear mi asesinato. Morris, pase, dijo Grover, cerrando la puerta y señalando las sillas frente a su escritorio. ¿Café? Negro. Gracias. Apoyé el portafolio sobre la madera pulida, fijándome en los diplomas de Grover y en el código de ética enmarcado, en lugar prominente. He tenido tiempo de pensar lo que quiero hacer. La oficina olía a libros de derecho encuadernados en cuero y a café recién hecho, un santuario profesional donde podíamos ejecutar la destrucción legal del futuro de mi hijo sin que la emoción nublara el juicio. Quiero desheredarlo por completo, dije, abriendo el portafolio para mostrar el testamento actual, las escrituras y documentos societarios, los estados financieros. La empresa, la casa, las inversiones. Que no reciba nada. Grover asintió, ya estaba preparado. Tengo los formularios necesarios listos. ¿Qué quiere hacer con los activos? Una fundación benéfica, Jenkins Community Foundation for Housing. La idea cristalizó anoche, con la voz de Elizabeth guiando mis pensamientos. La empresa seguirá operando, pero todas las utilidades financiarán vivienda asequible para familias trabajadoras. Es brillante, en realidad, dijo Grover, revisando los papeles. Sirve a la comunidad y asegura que Matthew reciba exactamente lo que se ha ganado. Nada. Pasamos la siguiente hora desmantelando metódicamente las expectativas de herencia de Matthew. Cada activo que daba por suyo, cada dólar que contaba con heredar, fue redirigido para apoyar a familias que realmente aportan a la sociedad, en lugar de planear un asesinato por beneficio económico. La estructura de la fundación dificulta una impugnación, explicó Grover mientras pulíamos la redacción. Los legados caritativos están fuertemente protegidos por la ley de Massachusetts. Perfecto. Quiero esto a prueba de balas. Firmé cada documento con la misma precisión de 42 años de contratos. ¿Qué tan rápido podemos hacerlo legalmente vinculante? Con notarización inmediata, respondió. Haré venir a los testigos el viernes por la tarde. Grover estampó varias copias con su sello oficial. El original quedará en el banco. Usted conserva copias y yo otra en mis archivos. Miré por la ventana hacia Harvard Square y sentí una curiosa sensación de cierre. La misma institución donde Matthew aprendió a sentirse con derecho a lo que no había ganado estaría ahora a pocas cuadras de los documentos que le arrebataban cada centavo de ese supuesto derecho. Sobre lo que hablamos anoche, dije, mientras preparábamos las copias finales. ¿Cubre todo la confidencialidad cliente-abogado? Absolutamente. Lo que Matthew me dijo, lo que ocurrió en la calle, su decisión de hoy, todo está protegido. Su expresión era seria, pero se lo veía aliviado. Está eligiendo justicia por encima de venganza, Morris. Elizabeth estaría orgullosa. El nombre de mi esposa dio justo en el centro. Sí, ella aprobaría usar la empresa para ayudar a familias en lugar de premiar al hijo que intentó matarme por dinero. Que espere una herencia que jamás llegará, dije, guardando los documentos firmados en el portafolio. Mientras él sueña con riquezas, la fundación construirá hogares para quienes de verdad los merecen. Nos dimos la mano sobre el escritorio. No solo abogado y cliente, sino dos hombres que habían decidido hacer lo correcto pese al costo personal. Grover perdía a un amigo de toda la vida. Yo perdía a un hijo. Pero a veces la justicia exige sacrificios a los inocentes y castigos a los culpables. La notaría ocupaba la esquina de un edificio en el histórico North End, rodeada de esa comunidad ítalo-estadounidense auténtica que ayudó a construir esta ciudad con trabajo honesto, no con fortunas heredadas. Crucé la puerta con los documentos de la fundación finalizados,
sintiendo el peso de la justicia en mi portafolio de cuero. Señor Jenkins, justo a tiempo, me recibió el notario, un profesional de tercera generación cuya familia llevaba 60 años dando fe de documentos en el barrio. Entiendo que tenemos bastantes papeles que oficializar hoy. Dispuse los documentos con método, Nuevo Testamento que deshereda por completo a Matthew, estatutos y acta de constitución de la fundación benéfica, traspaso de activos de la empresa, legados de bienes personales a organizaciones educativas. Cada hoja era otro clavo en el ataúd de las expectativas de mi hijo. Primero, verificación de identidad, dijo el notario, examinando mi licencia de conducir y mi tarjeta del Seguro Social con profesional minuciosidad. Después necesitaremos 2 testigos independientes para los cambios del testamento. Los testigos llegaron puntuales a las 3:15, una maestra jubilada y un pequeño empresario, elegidos por Grover por su reputación intachable y su completa ausencia de relación con mi familia. Revisaron los documentos con cuidado antes de añadir su firma en cada página. Jenkins Community Foundation for Housing, leyó en voz alta la maestra. ¡Qué legado tan maravilloso, señor Jenkins! La empresa cumplirá su verdadero propósito, respondí, firmando con la misma mano firme con la que levanté Jenkins Bills desde la nada. Construir hogares, no destruir familias. El notario aplicó su sello oficial en cada documento con precisión ceremonial. El golpe metálico hacía permanente lo que la traición de mi hijo había vuelto inevitable. Cada impresión convertía en realidad legal los planes urdidos en mi desvelo. Su hijo no aparece mencionado en ninguna parte del Nuevo Testamento, observó con neutralidad profesional. Es inusual en negocios familiares. Él tomó sus decisiones. Esto refleja las consecuencias de esas decisiones. De pie en aquella oficina pequeña, rodeado de las herramientas del proceso legal legítimo, sentí algo que no experimentaba desde la muerte de Elizabeth, una paz completa con mis decisiones. Matthew quiso que mi muerte lo enriqueciera, en cambio, mi vida continuada enriquecería a familias dignas. La empresa que intentó heredar mediante parricidio financiaría ahora vivienda asequible para trabajadores. Los bienes personales con los que contaba apoyarían la educación de jóvenes que entienden que el éxito requiere esfuerzo, no asesinato. Todos los documentos están correctamente ejecutados y son legalmente vinculantes, anunció el notario, entregándome las copias oficiales. La fundación recibirá todo conforme a sus especificaciones. Guardé los papeles en el portafolio con la satisfacción de quien ha superado a su enemigo sin traicionar sus principios. La voz de Elizabeth pareció susurrar aprobación. Ella siempre creyó en ayudar a los demás antes que en alimentar disfunciones familiares. Afuera, me detuve a encender un cigarro bajo el sol de la tarde. El aire del puerto llevaba el olor salino del waterfront mezclado con el humo de aquel tabaco cubano que Elizabeth, de vez en cuando, me permitía disfrutar. Caminando hacia el muelle, saboreé la elegante completitud de la justicia que había dispuesto. El motivo de Matthew para matarme quedaba eliminado a posteriori. La herencia que lo impulsó a contratar a un asesino ya no existía. El dinero que codiciaba serviría para familias que realmente necesitaban un hogar. Apoyado en la barandilla, miré hacia el horizonte de Boston Harbor, donde alguna vez Elizabeth y yo planeamos navegar juntos. La fundación sería tanto su memorial como el mío. Transformar lo que pudo haber sido una historia de destrucción familiar en un legado de construcción comunitaria. A mis espaldas, el tráfico seguía avanzando por las estrechas calles del North End, con gente común ocupada en sus asuntos honestos. Ninguno de ellos sabía que, en una pequeña notaría de ese barrio histórico, la justicia acababa de cumplirse en silencio. Tampoco sabían que el intento de parricidio de un hijo se había convertido en el regalo de un padre para toda una comunidad. El portafolio que llevaba en la mano contenía más que simples documentos legales. Era la prueba de que, a veces, la mejor venganza consiste en garantizar que la bondad triunfe sobre la maldad por medios completamente legítimos. Terminé mi cigarro y caminé de regreso a casa, completamente satisfecho con la manera en que las matemáticas morales habían equilibrado la ecuación de la traición de mi hijo. Si esta historia te ha gustado, dale un me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios.
Y para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por acompañarme.